Estás solo en tu cuarto. La puerta está cerrada. Nadie te ve. Tú ves privacidad. 4 paredes, una pantalla bloqueada. Pero en el mundo espiritual, en el instante en que la lujuria se enciende en tu cuerpo, algo se vuelve visible a tu alrededor. Si pudieras verlo, cerrarías el móvil de golpe y caerías de rodillas. Cadenas oscuras, no simbólicas, ataduras espirituales reales formándose en tus muñecas, en tu pecho y en tu mente. Se aprietan, se multiplican. Y no desaparecen cuando cierras el navegador y haces como si nada. Se quedan. Hubo un hombre en la Biblia que lo tenía todo: riqueza, poder, victorias militares, la unción de Dios sobre su vida, un corazón que escribió las canciones de adoración más hermosas jamás compuestas. Se llamaba David. Y 2 de Samuel 11:2 nos muestra el instante en que todo cambió. Y sucedió un atardecer que David se levantó de su lecho y se paseaba por la azotea de la casa real. Y vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando. Vio, solo eso. No lo planeó, no lo buscó, vio. Y lo que el mundo espiritual mostraba alrededor de David en ese momento es lo mismo que muestra alrededor de ti cada vez que cedes. Esta noche no voy a decirte cómo luchar contra la lujuria. Voy a enseñarte cómo se ve desde el otro lado, lo que ven los ángeles enviados para guardarte, lo que ven los demonios que se alimentan de eso, y lo que le pasa a la arquitectura espiritual alrededor de tu cuerpo cada vez que te rindes, porque no puedes pelear contra un enemigo que nunca has visto, y después de esta noche lo vas a ver. Lo primero que se hace visible en el mundo espiritual cuando la lujuria te domina es lo que pasa con la luz que te rodea. Tú ves un cuarto oscuro, el brillo de una pantalla, nada raro, pero en el mundo espiritual, cada creyente lleva una medida de la gloria de Dios. Invisible para ojos humanos, pero visible para toda entidad espiritual. Es un resplandor dorado y cálido que te envuelve, más fuerte cuando has estado orando, adorando, leyendo la palabra. Cuando David estaba en el campo de batalla, esa luz cegaba. Las fuerzas del enemigo no podían acercársele, pero en aquella azotea, en el momento en que sus ojos se fijaron en lo que no debían, la luz se apagó un poco, no porque Dios la retirara, sino porque la lujuria no es compatible con la gloria. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5 dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La santificación y la lujuria no pueden ocupar el mismo espacio. Se rechazan como el aceite y el agua. La luz dorada alrededor de David no desapareció. Titiló. Luego se afinó. Después, los bordes se oscurecieron. Y en esa oscuridad empezaron a moverse formas que no habían podido acercársele en años. ¿Alguna vez has sentido una pesadez repentina después de ceder? ¿Un peso que se te queda en el pecho durante horas? No es solo culpa. Es la sensación real de que tu resplandor espiritual se apaga y la oscuridad llena el vacío que dejó. Cuando la lujuria se activa, la luz que te rodea se atenúa. Y lo que entra en esa oscuridad llevaba esperando justo eso. Lo segundo visible en el mundo espiritual es lo que se forma sobre tu cuerpo, no tu cuerpo físico, tu estructura espiritual. Gálatas 5, 1 dice: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sujetos. La palabra griega es enecho. Significa quedar atrapado, retenido, enredado. Y en el mundo espiritual, esa palabra es literal. En el instante en que cedes a la lujuria, empiezan a formarse hilos oscuros y finos alrededor de tus muñecas, tus antebrazos, tus sienes. Al principio son semitransparentes, casi invisibles, como tela de araña. Después de la primera caída, ni los notarías, pero no se deshacen, se quedan. Y la siguiente vez que caes, se forman hilos nuevos junto a los anteriores, más gruesos, más apretados. Para la 10ª caída, los hilos ya son cuerdas. Para la 50ª, cadenas. Para la 100ª, las cadenas se han fundido en algo que ya no parece una atadura, sino una segunda piel. Una capa oscura, ceñida con tanta fuerza a tu cuerpo espiritual, que arrancarla se sentiría como arrancarte una parte de ti. Por eso, la esclavitud prolongada a la lujuria llega a sentirse como identidad. Así soy yo. No, esto es lo que se fue construyendo sobre ti, hilo por hilo, mientras creías que cada sesión era aislada. Nunca lo fue. Cada caída fue un hilo más en una prenda que jamás aceptaste ponerte. Y los sastres del enemigo han estado cosiendo en la oscuridad todo este tiempo. Cada caída parece separada. En el mundo espiritual, todas están conectadas. Hilo por hilo se va tejiendo la esclavitud. Y lo más cruel de esta imagen es que las cadenas se ajustan a tus movimientos. No te impiden vivir con normalidad. Puedes ir a trabajar, puedes ir a la iglesia,
Puedes levantar las manos en adoración. Las cadenas están lo bastante flojas para que sigas funcionando. Así fue diseñado. Si estuvieran tan apretadas como para frenarte, las notarías al instante y pedirías ayuda. Pero están calculadas para darte la libertad justa, para que nunca te sientas del todo atado. El margen exacto para fingir que no existen. Solo cuando intentas hacer algo que amenaza el dominio del enemigo, cuando tratas de orar con verdadera autoridad, cuando das un paso hacia un nuevo llamado, cuando intentas guiar espiritualmente a tu familia, ahí las cadenas se tensan de golpe y sientes el tirón, la resistencia, ese peso que te dice que algo te está frenando. Lo has sentido, ¿verdad? Esa sensación de que deberías estar más avanzado espiritualmente de lo que estás, de que algo invisible te impide convertirte en quien Dios te creó para ser. Ahora ya sabes qué es. No es Dios negándote avance. Son cadenas que tú mismo has ido sumando, sesión tras sesión, y se activan en cuanto intentas avanzar. Deja desde dónde estás viendo esto. Quiero ver cuánta gente está a punto de entenderlo por primera vez. La tercera cosa visible en el mundo espiritual es lo que se está alimentando. Tú ves placer, alivio, un deseo satisfecho, pero en el mundo espiritual, en el instante en que la lujuria toma el control, las entidades se acercan, no para atacar, para cosechar. Oseas 4:11 dice: la prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. La palabra hebrea para quitan es lakach. Significa apoderarse, capturar, tomar por la fuerza. Tu corazón, tu centro espiritual, tu conexión con Dios, está siendo arrebatado mientras tú crees que tienes el control. Las entidades no se esfuerzan mucho para esto, no lo necesitan, solo se colocan a tu alrededor y esperan. Cuando la lujuria se activa, la energía espiritual destinada a la oración, la adoración, la intercesión, el llamado, el propósito, toda ella se desvía, se redirige, como un río represado y el agua corriendo por otro cauce, y al final de ese cauce algo está bebiendo. ¿Has notado el vacío que llega justo después? No horas más tarde, segundos después. El placer desaparece y lo reemplaza una sensación hueca, pesada, enfermiza, que ninguna excusa corrige. Es tu espíritu registrando el robo. Algo real fue quitado. Algo que le pertenecía a Dios fue consumido por algo que lo odia. Y las entidades no celebran, no se burlan, solo se alimentan, en silencio, con eficacia. Y volverán mañana por la noche, porque llevas tiempo sirviéndoles la misma comida con un horario que ya memorizaron. El enemigo no te tienta por diversión, te tienta porque tu rendición alimenta algo que no puedes ver. Y aquí es donde el mundo espiritual revela algo que debería asustar a todo creyente que piensa que su lucha privada solo le afecta a él. La cuarta cosa visible es lo que ocurre en el espacio entre tú y Dios. Tú miras tu vida de oración y piensas: todavía oro, todavía creo. Pero en el mundo espiritual hay una niebla, no un muro. Dios no levantó un muro, no perdiste tu salvación. Pero hay una niebla entre tú y su presencia que se espesa cada vez que cedes y se disipa cada vez que te arrepientes. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Separación, distancia, una brecha, una niebla que hace más difícil oír la voz de Dios, sentir su presencia, discernir su dirección. Y la lujuria es una de las máquinas de niebla más eficaces que tiene el enemigo, no porque la cree una sola vez, sino porque la crea en ciclos. Cedes, la niebla se espesa, te sientes lejos de Dios. La distancia te hace sentir indigno, la indignidad hace que dejes de orar, la falta de oración te vuelve más vulnerable, la vulnerabilidad te lleva a otra caída, la caída espesa aún más la niebla, cada vez más, hasta que la persona que antes pasaba una hora en la presencia de Dios apenas logra terminar una oración de 2 minutos, sin que su mente se vaya a lo último que vio en esa pantalla. La niebla no es permanente. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos, Él es fiel para perdonar y limpiar. Cada confesión despeja la niebla. Pero si confiesas por la noche y vuelves a caer al día siguiente, la niebla regresa más rápido de lo que se disipó. Eso no es un problema de Dios, es un problema de patrones. Y los patrones requieren más que confesión para romperse. Requieren el tipo de intervención para la que fueron hechos los próximos videos de esta serie. La lujuria no te separa del amor de Dios, te separa de la claridad de Dios. Y sin claridad no puedes pelear. Si lo que estás viendo en estas descripciones le está dando forma visible a algo que antes solo sentías, quédate conmigo.
Porque la quinta cosa que revela el mundo espiritual es la que conecta todo lo que te he mostrado con un momento en la vida de David que la mayoría de los predicadores pasan por alto. La quinta cosa visible es el daño colateral, no para ti, para todos los que están unidos a ti. Cuando David cayó en aquella azotea, las consecuencias espirituales no se quedaron en su cuarto, se expandieron como una onda de choque. El hijo nacido de ese encuentro murió. Su hijo Amnón violó a su propia hermana. Su hijo Absalón encabezó una rebelión que casi destruyó el reino. Su casa quedó desgarrada por generaciones. Segundo de Samuel 12, 10 registra las palabras de Dios por medio de Natán. Por tanto, la espada jamás se apartará de tu casa. Jamás. El momento privado de David en aquella azotea desató una onda espiritual que atravesó a su familia durante décadas. Miras tu lucha y piensas que es privada, que es entre tú y Dios, que nadie más sale afectado. Pero en el ámbito espiritual, las cadenas en tus muñecas están unidas a hilos que se extienden hacia cada persona de tu casa. Tu cónyuge lo siente como una distancia que no sabe explicar. Tus hijos lo sienten como una delgadez espiritual en el hogar, la vaga sensación de que algo no anda bien. Tu ministerio lo siente como una pérdida de autoridad que no logras recuperar. La lujuria nunca es privada, no en el mundo espiritual. La niebla sobre tu vida de oración no se detiene en los límites de tu cuerpo, se filtra en la atmósfera de tu hogar. La luz que se apaga en ti deja menos luz para los que están cerca. Y las cadenas en tus muñecas tiran de los vínculos que tienes con todos los que Dios puso en tu vida. Lo que David hizo solo en una azotea le costó la vida a su hijo, no porque Dios estuviera castigando al niño, sino porque las consecuencias espirituales de la lujuria no respetan paredes, puertas ni los límites de tus momentos privados. Se derraman, siempre se derraman. La lujuria nunca es tan privada como parece. En el mundo espiritual, todos los que están conectados contigo sienten la onda de choque. Job entendía esto. Job 31:1 dice: «Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen?» Un pacto con sus ojos. Job no solo evitaba la lujuria. De antemano firmó un contrato con su propio cuerpo para impedir la cascada antes de que empezara. Entendía que la primera mirada era el primer hilo, y que ese primer hilo, si nadie lo frenaba, se volvería la cadena que arrastraría a todos los que amaba hacia las consecuencias de un instante que pudo haber evitado con una decisión. Un pacto. Un momento de decir no a los ojos antes de que la mente siquiera alcanzara a procesar lo que veían. Job vio la cadena antes de que se formara y se negó a dejar que el primer hilo se enganchara. Di esto conmigo, ahora mismo. Señor, ahora lo veo. Veo la luz apagándose. Veo las cadenas. Veo la niebla. Veo lo que se ha estado alimentando de mí. Y veo el daño extendiéndose a la gente que amo. Abre por completo mis ojos. Muéstrame todo lo que necesito ver para no volver a entrar en esto a ciegas. Sí lo dijiste, algo acaba de moverse. No una solución, todavía no. Una visión. Le pediste a Dios que te dejara ver y Él honra esa oración cada vez. Porque una persona que por fin puede ver el campo de batalla es una persona lista para pelear. Esta es la verdad que David aprendió demasiado tarde. Lo que pasó en la azotea no empezó en la azotea. Segundo de Samuel 11:1 dice: «Y aconteció, al tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab». En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David debía estar en el campo de batalla. Le tocaba estar en guerra, pero se quedó en casa. Estaba ocioso, estaba sin guardia, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con un vacío que el propósito debía ocupar. Y el enemigo, que llevaba esperando exactamente ese hueco, le sirvió la tentación justo cuando la guardia del rey estaba baja. Tu lucha con la lujuria no es una falla de carácter, es un problema de posición. Cuando estás en el campo de batalla, peleando por tu llamado, sirviendo a tu propósito, gastando tu energía en la dirección que Dios te asignó, la tentación no encuentra espacio ocioso donde caer. Pero cuando estás en la azotea, ocioso, sin propósito, matando el tiempo en vez de cumplir la misión, ese vacío se vuelve una pista de aterrizaje. David no cayó porque fuera débil. Cayó porque estaba ocioso. Y el terreno ocioso, en el mundo espiritual, es terreno sin defensa. Recuerda lo que David vio desde aquella azotea. En lo natural, vio a una mujer. En el mundo espiritual, lo que se formó a su alrededor en ese momento fue una red de consecuencias que llevaría décadas desenredar y costaría vidas que él amaba. Así se ve la lujuria desde el otro lado. No placer, no alivio, no un momento privado e inofensivo, una red, cadenas, niebla, luz que se apaga, entidades alimentándose y una onda de choque que alcanza a toda persona que llama hogar a tu casa. Ahora ya lo viste. Y verlo lo cambia todo.
Porque una persona que sabe cómo luce la trampa ya no puede dejar de verlo. Y una trampa que fue vista es una trampa que ya está perdiendo poder. Si quieres empezar a romper lo que viste esta noche, te dejé algo en el primer enlace de la descripción que te va a ayudar a dar el primer paso real. Revísalo. Si esto te abrió los ojos, compártelo con alguien que ha estado peleando esta batalla a ciegas, a alguien que cree que es solo una lucha privada y que no afecta a nadie más. Escribe ojos abiertos en los comentarios si ahora ya lo ves. Y suscríbete para más contenido que muestra cómo se ve de verdad el mundo espiritual alrededor de esos momentos que creías normales. Porque las cadenas nunca fueron tan invisibles como pensabas, solo que no las habías mirado desde el ángulo correcto hasta esta noche.